I didn't like that band necessarily. I said, well, I like Eddie's guitar playing. It's genius, right? But I don't like their image. I don't want to be like that. So let's see what they want from me. ¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurrió entre dos de las figuras más legendarias de la música rock? A pesar de ser uno de los dúos más legendarios de la historia del rock, la relación de Sammy Hagar y Eddie Van Halen estuvo a veces plagada de conflictos. El público sigue perplejo por qué estos conjuntos históricos siempre están destinados a disolverse y se hace muchas preguntas. ¿Por qué son incapaces de permanecer unidos el resto de sus vidas, aunque tengan desacuerdos? ¿Solo por el bien de sus devotos fans? Por decirlo de otra manera, como cualquier amistad que está destinada a llegar a su fin. Estas bandas de la industria musical siempre han tenido una historia de ruptura cuando alcanzan su punto más alto. Lo primero es lo primero. Empecemos con el video de hoy, en el que Sammy Hagar se sincera sobre Eddie Van Halen tras su fallecimiento, revelando la terrible verdad sobre él. ¿Conoces las leyendas de Eddie Van Halen? Deja un sobresaliente en los comentarios si es así. Los antecedentes de Halen. Debes conocer a fondo a Eddie Van Halen antes de que te cuente la horrible verdad. Eddie Van Halen fue un guitarrista fantástico, que también fue cofundador de la extraordinaria banda de rock Van Halen. Causó una impresión indeleble en el mundo de la música. Además, será reconocido por sus innovadoras habilidades con la guitarra, en particular su característico tapping a dos manos, que tuvo un profundo efecto en la forma de tocar la guitarra y sirvió de fuente de inspiración a un gran número de artistas de varias generaciones. Se calcula que millones de jóvenes guitarristas y músicos de todo el mundo han imitado su inconfundible estilo. Este legendario artista nació en Ámsterdam, Países Bajos, en 1955. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando su familia se trasladó a California, donde se crió y creció. Desde muy pequeño, Eddie mostró una pasión y un talento excepcional para la música. Bajo la influencia de su padre, saxofonista de jazz, Eddie se introdujo en el mundo de la música y los instrumentos musicales a una edad muy temprana. El padre de Eddie desempeñó un papel fundamental en la formación de su carrera musical. No solo fue una inspiración, sino también un promotor y un guía para que Eddie se dedicara a la música. La influencia de su padre hizo que Eddie desarrollara un profundo amor por los instrumentos musicales, especialmente la guitarra. De joven, Eddie mostró un talento natural para tocar la guitarra, lo que le ayudó a desarrollar gradualmente una fuerte pasión por la música. De adulto, Eddie no se limitó a tocar la guitarra. Junto con su hermano Alex, Eddie formó una banda, a la que llamaron Van Halen. Ambos eran jóvenes, pero tenían una visión clara de su carrera musical. Van Halen, el nombre que eligieron para la banda, no solo reflejaba sus lazos familiares, sino que también conllevaba una parte importante del legado musical que estaban construyendo. Fue a partir de aquí cuando Eddie empezó a hacer realidad su sueño, y su pasión se convirtió rápidamente en una carrera de gran éxito en el mundo de la música. Van Halen captó inmediatamente la atención de los jóvenes con sus cautivadoras actuaciones, gracias a los conmovedores solos de guitarra de Eddie y a la potente batería de Alex. La combinación de estos elementos les consolidó rápidamente como una presencia destacada en la escena musical. Su éxito inicial se consolidó con el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1978. El álbum no solo fue un éxito financiero, sino también un gran éxito. Van Halen trajo una nueva ola de música con su sonido enérgico, sus melodías cautivadoras y la innovadora forma de tocar la guitarra de Eddie. Su innovación y espíritu dinámico cautivaron a los amantes de la música y dejaron una huella imborrable en la historia de la música. Durante la década de 1980, la música de Van Halen se convirtió en un fenómeno cultural con canciones como Jump, Panama y Runnin' with the Devil. Estas canciones no solo encabezaron las listas de éxitos, sino que se convirtieron en himnos en la vida de los jóvenes. Todos los adolescentes de la calle podían escuchar estas melodías y se convirtieron en símbolos de una era musical vibrante. Van Halen ayudó a crear un estilo de música que gustó a muchos jóvenes, y la creatividad de Eddie al tocar la guitarra hizo única a la banda. Sin embargo,
A pesar del extraordinario talento musical de Eddie, su vida no siempre fue tranquila. Como muchos músicos hechos a sí mismos, Eddie se enfrentó a dificultades personales. Sus problemas de adicción afectaron profundamente a su vida personal y profesional. Estos problemas no solo tensaron sus relaciones con los demás miembros de la banda, sino que también afectaron a su calidad de vida. Por ello, Eddie Van Halen tuvo que enfrentarse a muchos problemas personales graves. Uno de los mayores fue su terrible hábito de fumar y su adicción a las drogas. Estos hábitos no solo afectaron a la salud de Eddie, sino que también tensaron su relación con sus compañeros de banda. Los compañeros de banda, especialmente Alex y Michael Anthony, animaron repetidamente a Eddie a que cambiara de actitud y encontrara una forma de tratar su adicción. Fueron testigos del creciente control que el monstruo de las drogas ejercía sobre su íntimo amigo y colega y sintieron la necesidad de intervenir para salvar la situación. A pesar del apoyo y los consejos que recibió de sus compañeros de banda, Eddie pareció ignorar sus esfuerzos. Siguió viviendo su vida sin tener en cuenta los efectos negativos que tenía en su vida personal y en sus relaciones con la banda. Esta indiferencia acabó por deteriorar la relación entre Eddie y Michael Anthony, los dos miembros fundadores de Van Halen. Los desacuerdos y tensiones entre ambos tensaron su antaño sólida amistad, dando lugar a conflictos que no se resolvieron fácilmente. Aunque su relación fue en su día fuerte e inseparable, esto no impidió que surgieran conflictos y desacuerdos. Su amistad, cimentada en un profundo respeto y afecto, se puso a prueba y fue tumultuosa. Los recuerdos del tiempo que pasaron haciéndose un nombre en el mundo de la música se complicaron con los inevitables desacuerdos y discusiones. Al final, un contencioso desacuerdo dejó cicatrices permanentes en su relación que nunca se curaron del todo. En cuanto a Michael Anthony, que se unió a Van Halen en 1974, se convirtió rápidamente en parte integrante del sonido característico de la banda. Michael no solo era conocido por su excelente forma de tocar el bajo, sino también por sus conmovedores coros, que proporcionaban una base sólida para las canciones de éxito de la banda. Sus contribuciones fueron esenciales para dar forma al sonido único de Van Halen, ayudando a la banda a crear grandes éxitos y construir su reputación. En los primeros días de la banda, Michael y los demás miembros trabajaron duro para construir una unidad cohesionada, compartiendo equitativamente la composición de las canciones y los derechos de autor. Esto no solo demostraba justicia en la distribución de los beneficios, sino que también ayudaba a garantizar que cada miembro se sintiera respetado y tuviera un papel en el éxito general de la banda. A medida que las décadas de 1970 y 1980 llegaban a su fin, el éxito de Van Halen se disparaba a la velocidad del rayo. La banda se convirtió en un fenómeno mundial y su popularidad alcanzó su punto álgido. Sin embargo, este éxito no siempre vino acompañado de satisfacción y reconocimiento. Eddie Van Halen, en medio del meteórico ascenso de su carrera musical, se sentía abrumado por sentimientos de dolor y frustración. Sus esfuerzos no parecían ser plenamente aceptados o reconocidos. Junto con el vocalista David Lee Roth, Eddie se dio cuenta de que sus contribuciones a la formación del sonido único de Van Halen merecían un mayor reconocimiento. Sentían que sus contribuciones no solo eran la base de su éxito, sino que también debían ser recompensadas con una mayor compensación económica. Sin embargo, sus acciones para exigir reconocimiento y compensación económica hicieron la situación más tensa y difícil, dando lugar a discusiones y conflictos dentro de la banda. En otras palabras, cada miembro de la banda Van Halen quería una mayor parte de los derechos de autor y el crédito por sus contribuciones. Este resentimiento se convirtió gradualmente en hostilidad, especialmente hacia Michael Anthony. Eddie Van Halen, en su creciente disgusto, sentía que Michael no contribuía lo suficiente a la innovación y el éxito de la banda como para merecer una parte igual de los beneficios que los demás miembros. Eddie creía que Michael era el principal objeto de su enfado y falta de reconocimiento. A partir de ahí, la tensión empezó a aumentar, ya que Eddie sacaba el tema repetidamente en conversaciones y ensayos de la banda.
Las discusiones y desacuerdos entre Eddie y Michael se hicieron cada vez más graves, erosionando su relación. Esta discusión finalmente llegó a un punto crítico en 1984, cuando Van Halen estaba en la cima de su éxito. En ese momento, Eddie y su hermano Alex Van Halen, que era el batería, empezaron a presionar fuertemente a Michael para que renunciara a su parte de las ganancias de la banda y a los créditos de composición. Dentro de la banda, el estatus de Michael fue degradado de socio de pleno derecho a empleado remunerado. En lugar de ser considerado un miembro igualitario del grupo, Michael pasó a ser visto como una parte subordinada del acuerdo que se vio obligado a aceptar bajo una gran presión por parte de los demás miembros. La codicia y la insatisfacción de los miembros de la banda provocaron graves cambios en su estructura y sus funciones, que erosionaron la armonía y la unidad del grupo. Los miembros de la banda, movidos por la codicia y la necesidad de hacer valer sus intereses, provocaron importantes conflictos y divisiones que tendrían un profundo impacto en la estabilidad y el éxito de Van Halen en los años venideros. Por ello, Michael sintió que se le negaba la oportunidad de ganar millones de dólares. Es un hecho bien conocido que Michael fue fundamental en el éxito de la banda y desempeñó un papel importante en las canciones de la banda. Como he mencionado antes, toda amistad acaba por terminar, y la distancia que existía entre Eddie y Michael no hizo más que aumentar con el tiempo. ¿Cuál fue la causa del fin de su amistad? Sigue leyendo y descúbrelo. Los conflictos. Los crecientes conflictos surgieron como resultado de la disminución del estatus de Michael dentro de la banda, especialmente cuando Eddie empezó a ejercer un mayor grado de influencia sobre la dirección general de la banda. Tenía la intención de dirigir la banda para que se moviera como la de unas marionetas. Al mismo tiempo que la banda volvió a reunirse con Sammy Hagar en 2004. Su relación se volvió aún más tensa. Debido a esto, Michael Anthony tenía sentimientos de humillación cuando actuaba en estas circunstancias. Además, Eddie aceptó una reducción considerable de su salario actual, así como de cualquier derecho futuro sobre la marca Van Halen. Todo este bochorno no impidió que Michael aceptara los términos, pero el daño que se hizo a su amistad con Eddie fue irreparable. Además, la situación se volvió mucho más grave en 2006, cuando Van Halen anunció que se embarcarían en una gira de reunión, con David Lee Roth como vocalista de la banda. Sorprendentemente, Michael Anthony no estaba incluido en la lista de artistas. Sin embargo, fue toda una sorpresa que el hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, ocupara el puesto de bajista. Era un claro indicio de que el nepotismo se utilizaba cada vez más en la organización. A partir de ese momento, esta acción fue considerada por muchos como el último insulto de Eddie a Michael, que en última instancia tuvo como consecuencia la expulsión de Michael de la banda en cuya construcción había participado anteriormente. Ese no fue el final de la historia. Posteriormente, Michael Anthony continuó expresando en público sus sentimientos de dolor y decepción por cómo le había tratado Eddie Van Halen. Entró en detalles sobre lo difícil que fue que le echaran de la banda y lo mucho que anhelaba seguir siendo miembro de Van Halen hasta su marcha. Michael ha optado con frecuencia por el buen camino en las entrevistas, agradeciendo los años que pasó con la banda y el cariño que recibió de los fans. Esto ocurre a pesar de estar resentido. Michael probó suerte en otras empresas en sus últimos años, y tuvo éxito al unirse a la banda Chickenfoot, formada también por el guitarrista Joe Satriani, el batería Chad Smith y el cantante Sammy Hagar. Cuando se trataba de sus desacuerdos con Michael Anthony, Eddie Van Halen, por otro lado, rara vez proporcionaba detalles específicos sobre ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones Eddie restó importancia a las contribuciones de Michael a la banda. Afirmó que con frecuencia había interpretado en solitario las secciones de bajo en los discos de Van Halen y que Michael era en gran medida un corista. Esta era una de las razones por las que el talento de Michael no era bien conocido. Eddie jugaba un juego cruel con Michael, que no solo confiaba en él sin cuestionarlo, sino que además le expresaba con frecuencia su gratitud por haberle proporcionado un papel crucial en las canciones de Van Halen.
Otros miembros de la banda, además de Michael Anthony, se vieron afectados por el comportamiento inapropiado de Eddie Van Halen. Fue Sammy Hagar quien destacó esta vez. La conexión entre Eddie Van Halen y Sammy Hagar, dos personas de renombre en el mundo de la música rock, será reconocida para siempre tanto por los triunfos como por el caos que vivieron juntos. Fue en 1985, tras la marcha del líder fundador de la banda, David Lee Roth, cuando empezaron a trabajar juntos, y fue esta asociación la que insufló nueva vida a Van Halen. Sin embargo, bajo el barniz de su triunfo musical, se estaba gestando una tormenta bajo la superficie. El músico de rock Sammy Hagar, que ya era muy conocido en la industria, añadió una nueva y excitante energía a Van Halen. La inigualable forma de tocar la guitarra de Eddie se complementaba a la perfección con su poderosa voz y su dramática presencia escénica, lo que dio lugar a algunas canciones y álbumes que llegaron a conseguir varias certificaciones de platino. Van Hagar fue el nuevo nombre dado a la banda, que anteriormente había sido conocida como Van Halen. Este cambio se hizo por respeto a Sammy, responsable del éxito económico de la banda. Sin embargo, este éxito estuvo plagado de tensiones y luchas. Pronto, las diferencias artísticas entre Eddie Van Halen y Sammy Hagar empezaron a tener un impacto notable en su relación. Eddie Van Halen era conocido por su exquisita precisión e innovadora forma de tocar la guitarra, lo que le granjeó el respeto y la admiración de críticos y fans por igual. Eddie experimentaba e innovaba constantemente en su música, lo que dio lugar a un estilo de tocar la guitarra único y revolucionario. Por el contrario, Sammy Hagar prefería un sonido rock más directo, que se reflejaba en sus grabaciones y en su estilo interpretativo. Esta diferencia creó un claro conflicto entre los dos artistas, dificultando su sintonía creativa y artística. Las teorías y perspectivas musicales de ambos artistas chocaban, lo que provocaba un ambiente tenso dentro del grupo. Eddie, con su énfasis en la técnica y la innovación, y Sammy, con su preferencia por un sonido de rock directo, eran incapaces de encontrar un terreno común en el proceso de composición y grabación. Estas diferencias no solo exacerbaron la discordia entre ellos, sino que también afectaron a la moral y el rendimiento de toda la banda. Además de las tensiones artísticas, en la ruptura de su relación también influyeron significativamente los retos personales a los que cada uno se enfrentaba. Sammy Hagar reveló algunos hechos sorprendentes sobre Eddie Van Halen en una entrevista, lo que aclaró aún más la tensión y el conflicto interno. Estas revelaciones no solo aumentaron la tensión en la relación entre los dos artistas, sino que también hicieron que el público y los fans de la banda fueran más conscientes de los problemas personales y las discordias dentro del grupo. Según él, los problemas de Eddie con el consumo de drogas influyeron gravemente en su conducta y su toma de decisiones, lo que provocó una enorme tensión dentro de la banda, sobre todo en su relación con Sammy. Añadió que esta presión se debía sobre todo a la relación de Eddie con Sammy, además de mejorar las cosas. Llegó a ser tan amarga que la tensión entre Eddie y Sammy llegó a un punto de ruptura en 1996, lo que finalmente llevó a Sammy a abandonar la banda. Esta fue solo una de las muchas consecuencias negativas de la situación. Sus siguientes entrevistas, en las que describió el suceso como uno de los momentos más difíciles de su vida, dejaron muy clara al público esta angustia y decepción. Sammy Hagar y Eddie Van Halen se reunieron finalmente en 2004 para la gira. Van Halen, aunque seguían existiendo algunos desacuerdos y tensiones entre ellos que no se habían resuelto del todo. Fue un reencuentro esperanzador, y muchos especularon con la posibilidad de que Sammy volviera a la banda de forma oficial. Sin embargo, Sammy se apresuró a desmentir estas especulaciones, afirmando que no tenía intención de volver a Van Halen de forma permanente. A pesar de la reunión, las tensiones y desacuerdos entre Sammy y Eddie no se resolvieron del todo. A lo largo de la gira, el comportamiento de Eddie en el escenario fue errático e inconsistente, causando preocupación no solo dentro de la banda sino también entre los fans. Muchos empezaron a preocuparse por la salud y el bienestar de Eddie,
ya que sus problemas eran más evidentes que nunca. Sammy Hagar describió en su biografía su conmoción y angustia por el empeoramiento de la salud de Eddie. Sammy dijo que presenciar el aspecto y el estado de salud de Eddie le rompió el corazón. El drástico cambio en la salud y el aspecto de Eddie causó una profunda y desgarradora impresión en Sammy, reflejo del profundo impacto que tuvo en él el deterioro de la salud de su viejo amigo. Estas dificultades no solo aumentaron su preocupación por el futuro de Eddie, sino que también pusieron de manifiesto el dolor y la sensación de pérdida que Sammy sentía al ser testigo del declive de un importante amigo y compañero musical. La gira de reunión de Van Halen de 2004, aunque fue un éxito comercial, no trajo la reconciliación ni alivió las tensiones entre Sammy Hagar y Eddie Van Halen. En contra de las expectativas de los fans, la gira exacerbó los conflictos y desacuerdos entre los dos artistas. Las tensiones y desacuerdos se hicieron más intensos, lo que llevó a Sammy Hagar a tomar la decisión de abandonar la banda por segunda vez al final de la gira. La salida de Hagar se debió al comportamiento insensible y poco colaborador de Eddie, que agravó una vez más las desavenencias en su relación. Las entrevistas y declaraciones públicas de Sammy Hagar tras la gira dejaron claro el alcance del dolor y la frustración que experimentaba. Sammy expresó su profunda frustración por la situación a la que se enfrentaban Eddie y él, reflejando la tensión no resuelta y el creciente conflicto entre ellos. En una de las entrevistas, Hagar reveló detalles desgarradores sobre la gira de reunión, describiéndola como la experiencia más angustiosa de su vida. Contó que durante la gira sintió que luchaba por su vida, lo que reflejaba el nivel de estrés y crisis que experimentó. Aunque Hagar era muy consciente de que las luchas de Eddie Van Halen con la adicción habían afectado gravemente a su comportamiento y estado, Sammy culpó a Eddie de toda la destrucción a la que se enfrentaba. Este sentimiento reflejaba la frustración y la sensación de injusticia que sentía Hagar, lo que sugería que la relación entre ambos estaba profundamente afectada por factores tanto personales como profesionales. Además, recordó la conducta destructiva de Eddie mientras estaban de gira, que incluyó un incidente en el que intentó destruir las ventanillas de un avión G5 con una botella de vino mientras se encontraban a 4,000 pies de altura. ¿Cómo es posible que una persona esté tan loca que ponga en peligro no solo su propia vida, sino también la de otras personas? Sammy Hagar ha demostrado el lado modesto y amable del fallecido guitarrista, a pesar de las dificultades y tribulaciones que ha vivido personalmente. Mientras todo sucedía, Sammy Hagar trabajaba con Eddie Van Halen, y en aquella época colaboró en 4 álbumes y coescribió numerosas canciones de éxito. Además, Hagar declaró que ha alcanzado el éxito en circunstancias que requerían colaboración y que siempre es capaz de crear un trabajo mejor cuando trabaja con otras personas. Además, sus colaboraciones con Eddie Van Halen y Joe Satriani fueron, por encima de todo, beneficiosas, con resultados superiores a cualquier cosa que pudiera hacer por su cuenta. Además, mientras Sammy Hagar se preparaba para su gira que sería el mejor de los mundos, la gira de reunión que tuvo lugar en 2004 siguió siendo un capítulo importante pero triste de su carrera. Los compañeros de la banda estaban muy descontentos con el comportamiento temerario de Eddie Van Halen, que además era el miembro principal de la banda. Van Halen no solo se hizo famoso por sus espectaculares conciertos, sino que la gente también se dio cuenta de las violentas y caóticas peleas que tenían lugar con frecuencia entre bastidores. Esto ocurrió en poco tiempo. Aparte de eso, las giras con Van Halen solían ser una receta para el desastre, sobre todo cuando el grupo se asociaba con otras bandas más relajadas y despreocupadas. Si doblamos las páginas de la historia de la banda, uno de los episodios más notables ocurrió en 1984 durante la gira de Van Halen. Por aquel entonces, Motley Crue, una banda que ya era famosa por su conducta alocada, se unió a Van Halen en el escenario. Este fue uno de los incidentes más infames que jamás hayan tenido lugar. Ahora bien, durante esta gira, Motley Crue estaba pasando por lo que se conoce como una fase de locura, que era un periodo en el que los miembros de la banda eran conocidos por participar en comportamientos
que se consideraban no solo irresponsables, sino también potencialmente peligrosos. Durante una de esas noches locas, el vocalista de Motley Crue, Vince Neil, mordió la mano de Eddie Van Halen. Aquí es donde continúa la historia. Las manos de Eddie eran su medio de vida, y esta lesión no solo le enfureció, sino que puso en peligro los próximos eventos. Este suceso no era poca cosa cuando se trataba de Eddie porque sus manos eran su medio de vida. ¿Qué habría ocurrido si el veneno de aquella mordedura se hubiera diseminado por toda su mano y si ésta se hubiera herido hasta el punto de resultar peligrosa? La tensión entre Van Halen y Motley Crue no era solo un síntoma de discordia entre los artistas, sino que también reflejaba una crisis más profunda en la gestión y las relaciones laborales. Esta tensión no era simplemente una cuestión personal, también amenazaba la estabilidad y el éxito de la gira. Eddie Van Halen, sintiéndose amenazado por las acciones de Motley Crue, expresó su evidente enfado, que no hizo sino exacerbar la situación. Las acciones de Eddie, aunque algo infantiles, reflejaban una profunda preocupación por mantener la reputación y el éxito de la banda en un entorno musical cada vez más competitivo. La tensión entre las dos bandas fue rápidamente de mal en peor, obligando a los directivos de Van Halen a tomar decisiones drásticas para mantener la situación bajo control. La decisión de retirar a Motley Crue de la gira no fue fácil. Con la creciente popularidad de Motley Crue, su retirada acarreaba elevados costes e importantes consecuencias financieras. La preocupación por mantener la armonía en la gira puso a la dirección en una situación difícil, ya que tuvo que sopesar la necesidad de mantener la gira en buen estado y las implicaciones financieras de retirar a un grupo popular. Para resolver la situación, se ideó una solución única para mantener la calma y evitar que se produjeran más acontecimientos adversos. Esta solución no era solo una medida temporal, sino un intento de garantizar que la gira no se viera aún más afectada por los conflictos y tensiones entre los artistas. En medio de las tensiones entre Van Halen y Motley Crue, la dirección de Van Halen decidió adoptar un enfoque extremadamente inusual para el problema. Se utilizó una grúa alta para elevar el remolque de Motley Crue varios metros del suelo mientras la banda ensayaba. Con esta medida se pretendía no solo reducir la capacidad de Motley Crue para hacer travesuras, sino también controlar el acceso de los miembros de la banda a las actividades durante la gira. Esta intervención creó una situación extraña, con los miembros de Motley Crue confinados en su remolque elevado, reduciendo así las oportunidades de actos desagradables y creando un entorno más controlado. Sin embargo, el problema no se limitaba a Motley Crue. Aunque las tensiones con Motley Crue siguieron siendo un tema destacado, los problemas de la gira de Van Halen se extendieron a otras bandas. Otro incidente notable involucró a la banda Rush, un popular grupo de rock progresivo. En un incidente inolvidable, Van Halen apareció por casualidad en una fiesta privada de Rush en Leicester, Inglaterra. El encuentro pareció inicialmente una coincidencia, pero las acciones de Rush en esta situación lo hicieron especialmente digno de mención. Las acciones de Rush no fueron simplemente un acontecimiento social, sino que también reflejaron las complejas interacciones entre bandas durante una época tumultuosa. Este encuentro inesperado puede haber creado nuevas relaciones, pero también ha puesto de relieve los problemas existentes en la industria musical. La forma en que Rush y Van Halen interactuaron en esta situación puede haber contribuido a aclarar la dinámica y las relaciones en el mundo de la música y demostrado la complejidad de los encuentros en la industria del entretenimiento. Rush reservó un bar de hotel para celebrar el cumpleaños de su bajista, Geddy Lee, y la banda pagó todo el alcohol por adelantado. Este fue el principio del incidente. Por otro lado, cuando Van Halen llegó al mismo lugar, pensaron que las bebidas eran gratis y empezaron a servirse. Para evitar montar una escena, Rush tuvo la amabilidad de compartir su pila, lo que provocó que la noche se transformara en una fiesta imprevista. Por otro lado, el alegre ambiente se trastocó y una vez más, Eddie Van Halen fue el responsable de ello. Vertió cerveza accidentalmente sobre el equipo de sonido de Geddy Lee, lo que provocó daños irreparables en el sistema. Aunque el suceso provocó algunas fricciones entre las dos bandas,
pudieron escapar de una ruptura grave. Más tarde, Lee restó importancia a cualquier enfado duradero que pudiera haber provocado el incidente. Por otra parte, estas historias son solo algunos ejemplos de las tensiones que rodeaban a Van Halen cuando estaban de gira. La banda era famosa por sobrepasar los límites tanto dentro como fuera del escenario, ya fuera lidiando con las payasadas de sus compañeros de gira o negociando sus disputas internas. A pesar de ello, la banda era conocida por sobrepasar los límites tanto dentro como fuera del escenario. Del mismo modo que su música era sorprendente y alocada, las giras de Van Halen eran así. Es posible que estos turbulentos encuentros fueran la razón por la que la banda siguió hipnotizando al público de todo el mundo. Dejaron tras de sí leyendas de conciertos espectaculares y relatos de giras infames que se recuerdan hasta hoy. Por otro lado, Eddie Van Halen, el icónico guitarrista de Van Halen, no solo era conocido por sus innovadoras habilidades con la guitarra, sino también por sus luchas, en particular con la adicción. A pesar de que el abuso de sustancias por parte de Eddie fue una presencia persistente que amenazó la cohesión de la banda durante muchos años, Van Halen fue capaz de alcanzar un enorme éxito. Además, los devotos fans que asistían a sus actuaciones en los años 80 y 90 veían de vez en cuando a Eddie tocar claramente bajo los efectos del alcohol o las drogas, lo que hacía temer por su salud y bienestar. A pesar de ello, Eddie era muy consciente de que luchaba contra la adicción, y lo hizo durante la mayor parte de su vida. Mientras tanto, el momento que marcó el punto de inflexión en la vida de Eddie Van Halen fue cuando su hijo, Wolfgang Van Halen, entró en escena. Fue Wolfgang que se había unido a Van Halen en 2006 para convertirse en el bajista de la banda, quien desempeñó un papel importante a la hora de ayudar a su padre a tomar conciencia de la necesidad de un cambio. El amor y la preocupación que Wolfgang sentía por su padre fue finalmente lo que motivó a Eddie a buscar ayuda y hacer cambios en su comportamiento. Aunque había prestado una gran ayuda a la banda, se referían a él como el chico nepo. Además, Eddie reconoció con frecuencia que Wolfgang fue quien le salvó la vida mientras le entrevistaban. Después, pasaba a explicar cómo el apoyo y el ánimo de Wolfgang le proporcionaron la confianza necesaria para enfrentarse a sus problemas y, finalmente, recuperar el control de su adicción. La vida de Eddie dio un vuelco completo con este suceso, y su influencia se hizo patente de inmediato en las actuaciones de la banda. Eddie Van Halen tomó la decisión definitiva de ingresar en un centro de rehabilitación en 2008, tras años de lucha. No fue una decisión fácil para él, pero necesitaba hacerlo para recuperar su vida y su salud. Eddie pudo enmendarse y mejorar durante el tiempo que pasó en rehabilitación. Se esforzó mucho por vencer su adicción y, con la ayuda de especialistas y el apoyo inquebrantable de su hijo, consiguió finalmente moderar su personalidad. Tras completar su rehabilitación, Eddie emergió como un individuo completamente nuevo. Había mejorado. Estaba más centrado y decidido a vivir una vida llena de salud y felicidad. Los fans de Eddie pudieron verle llevar una vida limpia y sobria por primera vez en décadas, y esto era evidente tanto en su vida personal como en su música. Aunque había logrado mucho, Eddie nunca perdió la modestia ante su éxito. La música de Eddie, su impacto y su sello indeleble en el mundo de la música seguirán siendo celebrados por nosotros. Al igual que seguiremos honrando a sus devotos seguidores, ya se trate de los innumerables guitarristas que se inspiraron en sus innovadoras habilidades, de las canciones que se hicieron famosas en todos los tiempos, o incluso de las innovaciones que introdujo en la música. La narrativa de Eddie Van Halen estará siempre en el corazón de los apasionados de la música. Por favor, comparta conmigo sus comentarios sobre esta narrativa. Por favor. Comparte tus pensamientos con nosotros en el área de comentarios más abajo. Y no olvides asegurarte de suscribirte al canal. Pásalo bien en el siguiente video.